Dicen que la crueldad de la gente puede ser más despiadada que el filo de un cuchillo. Ella lo sabía muy bien, porque desde niña fue señalada como extraña, como indigna, como la vergüenza del pueblo. Cada día soportaba burlas, empujones y miradas llenas de desprecio. Sus lágrimas nunca tuvieron un hombro donde descansar, y su voz apenas encontraba fuerzas para suplicar un poco de paz. Pero la vida, caprichosa y misteriosa, guardaba un giro inesperado. Cuando la multitud la empujaba hacia la humillación más grande de su vida, un guerrero apache apareció. Sus ojos, firmes como el acero, se clavaron en quienes la atormentaban, y con solo un gesto cambió su destino para siempre. Lo que sucedió después se convirtió en una historia que nadie del pueblo olvidó y que ella jamás dejó de recordar. El sol caía implacable sobre aquel pequeño poblado perdido entre colinas y caminos polvorientos. Las casas de adobe, desgastadas por el tiempo, parecían guardar secretos de generaciones que habían aprendido a sobrevivir con muy poco. Pero entre esas paredes secas y calles desiertas vivía una joven que cargaba un peso mucho más cruel que la pobreza, el rechazo. Se llamaba Isabel, aunque pocos la llamaban por su nombre. Para la mayoría era simplemente la rara, la torpe, la que no sirve para nada. Desde que tenía memoria, las burlas habían sido parte de su vida diaria, como el pan duro que se repartía cada mañana en las cocinas. Su madre apenas la miraba, su padre evitaba pronunciar palabra cuando ella entraba en la habitación, y sus hermanos parecían recordar en cada gesto que ella era, para ellos, una vergüenza que había que esconder. El pueblo tampoco era distinto. Cuando cruzaba la plaza para buscar agua en el pozo, las mujeres cuchicheaban entre sí con sonrisas maliciosas. Los niños corrían detrás de ella lanzándole piedras pequeñas o gritos hirientes, y los hombres simplemente desviaban la mirada, como si su existencia fuera una sombra que no debía ocupar espacio en el mundo. Aquella mañana no fue diferente. El aire caliente cargaba con el polvo de la sequía y el murmullo de las voces se mezclaba con el sonido de las campanas de la iglesia. Isabel caminaba lentamente hacia el mercado con un cesto vacío entre las manos. Había aprendido a encorvar los hombros y a bajar la cabeza como si así pudiera volverse invisible, pero la invisibilidad no era un regalo que le correspondiera. Un grupo de jóvenes la vio pasar y sin pensarlo dos veces, comenzaron a imitar su forma de andar, exagerando cada paso con risas escandalosas. «Mira, la sombra triste viene a comprar aire», gritó uno, provocando las carcajadas de los demás. Isabel apretó el cesto contra el pecho y apuró el paso, tratando de no mirar atrás, pero las burlas no se detuvieron. Al llegar a la plaza, un niño más pequeño se le cruzó en el camino y le arrebató el cesto de las manos. «No necesitas esto, tú no tienes derecho a nada», vociferó, mientras lo lanzaba al suelo. La gente alrededor miraba y reía. Nadie se atrevía a detener la humillación. Era como si todos hubieran encontrado en ella un blanco perfecto para descargar sus frustraciones y miserias. Isabel sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero no podía llorar frente a ellos. Se inclinó para recoger el cesto roto y al hacerlo, alguien le empujó por la espalda. Cayó al suelo, sus rodillas chocaron contra las piedras y un silencio breve recorrió el aire, seguido de una risa generalizada que se multiplicó como un eco cruel. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Desde el borde del pueblo, allí donde el polvo del camino aún se mezclaba con la neblina matinal, una figura se fue recortando contra la luz del sol. Era un hombre alto, de piel cobriza y mirada feroz. Llevaba el cabello largo trenzado, adornado con cuentas de hueso, y su pecho desnudo mostraba cicatrices que hablaban de antiguas batallas. Un guerrero apache. El murmullo del pueblo se transformó en un silencio tenso. Nadie estaba preparado para verlo allí, nadie se atrevía siquiera a respirar fuerte. Los apaches eran temidos, respetados y odiados a partes iguales. Eran los hombres de las montañas, los que no se doblegaban ante nadie, los que defendían su honor con la sangre si era necesario.
el guerrero avanzó con pasos firmes hacia el centro de la plaza, donde Isabel aún permanecía de rodillas con el cesto roto entre las manos. Su sombra se proyectó sobre ella, cubriéndola como un manto protector. La multitud retrocedió instintivamente, y algunos bajaron la mirada incapaces de sostener el peso de aquellos ojos oscuros que parecían atravesar las almas. El apache no dijo nada. Solo levantó una mano en señal de advertencia, un gesto simple que bastó para congelar las risas y apagar los murmullos. Su otra mano, fuerte y callosa, se posó suavemente sobre el hombro de Isabel, ayudándola a incorporarse. Ella lo miró con sorpresa, sin entender por qué aquel hombre, que ni siquiera pertenecía a su mundo, se había detenido frente a ella. El silencio era tan espeso que se escuchaba el latido del corazón de la muchacha, acelerado, tembloroso. En ese instante, por primera vez en su vida, alguien había puesto su cuerpo entre ella y quienes la despreciaban. Nadie lo sabía aún, pero aquel gesto marcaría el inicio de una historia que cambiaría para siempre no solo la vida de Isabel, sino también la del... El silencio que reinaba en la plaza era casi irreal. El polvo flotaba en el aire como si hasta el viento hubiera decidido detenerse. Todos miraban aquella escena con los ojos bien abiertos, Isabel aún con el rostro enrojecido por la humillación y el guerrero apache, erguido imponente, con su mano sobre su hombro. Nadie se atrevía a dar un paso, nadie se atrevía a hablar. Y fue entonces cuando de entre la multitud una voz temblorosa se alzó. «Ese hombre no tiene derecho a estar aquí», gritó un comerciante, apretando los puños, aunque su rostro revelaba más miedo que valentía. El apache no respondió con palabras. Su mirada era suficiente. Una mirada dura, afilada como el filo de una lanza, que obligó al comerciante a bajar la cabeza y dar un paso atrás. Isabel, sin comprender del todo, intentó apartarse de aquel hombre que la defendía. Es que alguien se interpusiera entre ella y sus agresores era algo que nunca había imaginado. Pero el guerrero le sujetó con firmeza el brazo, como diciéndole sin palabras que no debía retroceder. Un grupo de muchachos, los mismos que minutos antes se habían burlado de ella, se miraron entre sí tratando de animarse. Uno de ellos recogió una piedra del suelo y la sostuvo en alto. Es un apache. Si lo dejamos aquí nos traerá la desgracia», vociferó, buscando apoyo en los demás. El guerrero dio un paso al frente. No levantó su lanza, no desenvainó cuchillo alguno, pero su sola presencia fue más intimidante que cualquier arma. El joven que sostenía la piedra comenzó a temblar. Sus dedos se aflojaron hasta que el proyectil cayó al suelo con un golpe seco. En ese momento, el apache habló por primera vez. Su voz era grave, profunda, como un trueno contenido. Así llaman a su valentía, humillar a una mujer indefensa. Las palabras retumbaron en la plaza. Nadie contestó. Algunos desviaron la mirada avergonzados, otros fingieron no haber participado en la burla. Isabel lo miraba con asombro. Nadie, nunca, la había defendido de esa manera. El silencio fue roto por el sacerdote del pueblo, un hombre alto y delgado que avanzó con pasos inseguros hasta quedar frente al apache. Levantó una mano como pidiendo calma. «Guerrero», dijo, intentando mantener la dignidad en su voz, «este no es lugar para ti. Tu gente y la nuestra no deben mezclarse. Devuélvenos la paz marchándote ahora mismo». El apache lo observó en silencio por un largo instante. Después inclinó apenas la cabeza, sin apartar su mano del hombro de Isabel. «La paz no se construye sobre la humillación», respondió. El sacerdote frunció el ceño, incómodo, pero no supo qué replicar. El pueblo entero parecía hipnotizado por aquel hombre que había aparecido de la nada y había invertido el orden de las cosas. Isabel temblaba. Una parte de ella quería huir, esconderse en cualquier rincón para no ser el centro de las miradas. Pero otra parte, una que llevaba dormida demasiado tiempo, sentía un calor extraño en el pecho. ¿Sería eso lo que se siente al ser protegida, al ser vista con dignidad? El apache se inclinó hacia ella y le habló en voz baja, en un español entrecortado pero claro.
«Levántate, no escondas la cabeza». Isabel obedeció con torpeza, levantándose con el cesto roto aún en las manos. Sentía que las piernas le fallaban, pero se sostuvo. El guerrero la observó y asintió con aprobación. «Ahora míralos», dijo, refiriéndose a la multitud. «Haz que sepan que no eres menos que ellos». Ella alzó la vista con timidez. Sus ojos se encontraron con los de quienes la habían despreciado toda su vida. Muchos bajaron la cabeza, otros fingieron ocuparse en cualquier cosa. Por primera vez, Isabel no sentía solo miedo, sino también una chispa de orgullo. El guerrero entonces se giró hacia el pueblo y con voz firme pronunció: «La próxima vez que alguien se atreva a levantar la mano contra ella, tendrá que enfrentarse conmigo». Un murmullo recorrió a la gente. El mensaje había sido claro, demasiado claro. Nadie dudaba de que aquel hombre cumpliría su palabra. Sin añadir nada más, el apache tomó el cesto roto de las manos de Isabel, lo colocó bajo su brazo y comenzó a caminar con ella hacia el borde del pueblo. Nadie se interpuso. Nadie tuvo el valor de detenerlos. Mientras se alejaban, Isabel giró la cabeza por última vez. Vio a todos aquellos que durante años habían sido su verdugo, y por primera vez no se sintió la más débil. Sintió, en cambio, que la vida le estaba ofreciendo una oportunidad de renacer, y que el hombre que caminaba a su lado sería parte de ese nuevo destino, pueblo entero. El camino hacia las afueras del pueblo estaba envuelto en un silencio espeso. El sol ya trepaba en el cielo y los pájaros parecían guardar distancia de aquella extraña pareja. Una joven frágil con el rostro aún húmedo por las lágrimas y un guerrero apache que caminaba a su lado con paso firme, como si llevara siglos recorriendo aquellas tierras. Isabel apenas podía creer lo que acababa de ocurrir. Sentía el corazón agitado, no solo por la humillación sufrida minutos antes, sino también por la presencia de aquel hombre que había irrumpido en su vida de manera inesperada. Nunca alguien la había defendido, nunca alguien había puesto su cuerpo entre ella y el mundo que tanto la despreciaba. El apache mantenía la mirada fija al frente en silencio. En su rostro había una seriedad que imponía respeto, pero también algo más, una calma que contrastaba con el caos que Isabel llevaba dentro. Por momentos deseaba hacerle preguntas, saber por qué había intervenido, quién era en realidad, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Finalmente, cuando dejaron atrás las últimas casas y el murmullo del pueblo se desvaneció, Isabel se armó de valor. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó con voz temblorosa. El guerrero la miró de reojo y tardó en contestar como si meditara cada palabra. «Vi injusticia», respondió con sencillez, «y los hombres que callan ante la injusticia se vuelven cómplices de ella». Isabel se sorprendió. Nunca nadie había hablado así para defenderla. En su pueblo lo normal era fingir que no pasaba nada, mirar a otro lado, incluso cuando el dolor era evidente. «Pero tú no me conoces», insistió ella. El apache detuvo el paso y se volvió hacia ella. Sus ojos, oscuros como la noche en las montañas, la miraron con una intensidad que le erizó la piel. «No necesito conocerte para saber que mereces respeto», dijo con firmeza. «Nadie debería vivir con la cabeza agachada por culpa de otros». Esas palabras golpearon a Isabel con una fuerza inesperada. Era como si alguien hubiera pronunciado en voz alta un secreto que ella había guardado en lo más profundo de su alma. Sintió un nudo en la garganta y por primera vez en mucho tiempo dejó que una lágrima cayera sin vergüenza. El guerrero reanudó la marcha y ella lo siguió sin oponer resistencia. Mientras caminaban, el sonido de sus pasos sobre la tierra parecía marcar un nuevo compás en la vida de Isabel. Pasaron junto a un viejo árbol torcido por el viento y el apache señaló con la mano hacia el horizonte, donde se extendían las montañas cubiertas de un azul brumoso. «Allí está mi gente», dijo con voz grave, «el lugar donde los niños crecen fuertes y las mujeres no tienen que temer la burla». Isabel lo miró con asombro. Aquellas palabras parecían describir un mundo imposible, un mundo muy distinto al que ella conocía. «¿Y por qué viniste al pueblo?», preguntó con curiosidad. El guerrero guardó silencio unos segundos antes de responder. «Buscaba comida para mi caballo, pero encontré otra cosa más importante. Vi cómo trataban a una mujer que no lo merecía». Ella bajó la vista avergonzada.
Su vida entera había sido un desfile de humillaciones, y que alguien la señalara ahora como digna de respeto le parecía casi un sueño. El apache notó su silencio y añadió con voz más suave: «Mi nombre es Takoda, significa amigo de todos en la lengua de mi pueblo». Isabel lo repitió en voz baja, probando las sílabas en su boca. «Takoda». Él asintió satisfecho. El sol ya caía sobre ellos con dureza cuando llegaron a un arroyo que serpenteaba entre las piedras. Takoda se inclinó para beber agua con las manos y luego le ofreció a ella. Isabel dudó, pero finalmente se arrodilló a su lado y bebió también. El agua fresca le alivió la garganta reseca, pero más aún le reconfortó la sensación de compartir ese instante con alguien que no la despreciaba. «No entiendo», dijo Isabel, mirando su reflejo en el agua. «En mi pueblo siempre fui la inútil, la que no servía para nada. ¿Por qué te importó lo que me hacían?». Takoda giró el rostro hacia ella y sonrió apenas, con esa serenidad que parecía venir de otro mundo. «Porque hasta la flor más pequeña merece crecer sin que la pisen». Isabel lo miró boquiabierta. Aquella frase se le clavó en lo más hondo del corazón, como si alguien hubiera puesto en palabras la esperanza que ella nunca se atrevió a soñar. El resto del camino lo recorrieron en silencio, pero ya no era un silencio incómodo. Isabel sentía que cada paso la alejaba de la sombra de su pasado y la acercaba a algo nuevo, algo que aún no podía nombrar pero que intuía como un amanecer. Cuando el sol empezó a descender y el cielo se tiñó de tonos anaranjados, Takoda se detuvo al borde de un claro. Allí, con voz serena pero firme, dijo: «Has vivido demasiado tiempo con miedo. Eso termina hoy». Isabel lo miró confundida. «¿Qué quieres decir?». Takoda clavó sus ojos en los de ella y con un tono que no admitía duda sentenció: «A partir de ahora, caminarás erguida, y mientras yo respire, nadie volverá a humillarte». La noche cayó lentamente sobre las colinas, pintando el cielo con tonos púrpura y estrellas tímidas que se asomaban una a una. Isabel, agotada por la jornada y por las emociones acumuladas, seguía los pasos de Takoda mientras el sendero los llevaba cada vez más lejos del pueblo. El miedo aún vivía en su pecho como una sombra difícil de apagar, pero junto a él empezaba a crecer algo que nunca había sentido antes, una chispa de seguridad. Finalmente llegaron a un claro donde se levantaba un pequeño campamento apache. 3 caballos estaban amarrados a un poste improvisado y una fogata ardía suavemente, iluminando los rostros de 2 mujeres y un anciano que levantaron la vista al verlos aparecer. Isabel se detuvo en seco, el corazón golpeándole contra las costillas. No sabía si estaba cruzando un límite peligroso o si acababa de entrar en un refugio que el destino le había regalado. Takoda levantó una mano en señal de calma. «Es una amiga», dijo en su lengua, dirigiéndose a los suyos. «Está bajo mi protección». Las mujeres la miraron con curiosidad sin hostilidad. Una de ellas, de rostro sereno y cabello recogido en largas trenzas, se levantó y le ofreció agua en un cuenco de barro. Isabel dudó, pero Takoda la animó con un gesto y ella aceptó. Sentada junto al fuego, Isabel sintió por primera vez el calor de una comunidad que no la juzgaba de inmediato. La anciana, con voz pausada, entonó unas palabras en apache que ella no entendió, pero que sonaban como un rezo. Takoda tradujo después: «Ha pedido a los espíritus que cuiden tu camino». Isabel bajó la cabeza conmovida. Jamás en su vida alguien había pedido protección para ella. Todo lo contrario, su pueblo siempre había deseado que se apartara, que desapareciera, que no existiera. Mientras comían un guiso sencillo de maíz y carne seca, Isabel miraba a su alrededor con timidez. Los niños jugaban cerca del fuego sin ser reprendidos. Las mujeres hablaban entre sí con risas suaves, y los hombres que iban llegando al campamento saludaban a Takoda con respeto. La vida allí parecía fluir con una naturalidad que contrastaba con el peso constante de su aldea. Al terminar la cena, Takoda se sentó a su lado. «Mañana decidirás», dijo con calma. «Si quieres volver a tu pueblo, te acompañaré, pero si eliges quedarte, aquí nadie volverá a mirarte con desprecio». La propuesta la tomó por sorpresa. ¿Volver? ¿A qué? Allí solo le esperaban las miradas hirientes, las burlas y el rechazo eterno.
Pero quedarse con los apaches también la llenaba de dudas. ¿Podría ella, una forastera, adaptarse a ese mundo tan diferente? No lo sé, susurró. Todo esto es nuevo para mí. Takoda asintió, como si hubiera previsto su respuesta. La tierra siempre recibe a quienes buscan un hogar. Elige con calma. Esa noche, mientras intentaba dormir sobre una manta tejida con fibras de maguey, Isabel escuchó el canto lejano de un coyote. Cerró los ojos y por primera vez no sintió miedo en la oscuridad, sintió paz. A la mañana siguiente, el campamento despertó con el sol. Los hombres se alistaron para cazar, las mujeres prepararon hierbas y los niños correteaban descalzos por la hierba húmeda. Isabel observaba todo con una mezcla de extrañeza y fascinación. Una de las mujeres, llamada Niyol, se acercó a ella y le ofreció ayudar a moler maíz en una piedra circular. Isabel aceptó, aunque torpemente. Sus manos, acostumbradas solo a sostener un cesto vacío y soportar empujones, parecían inútiles al principio, pero Niyol la guió con paciencia y hasta le regaló una sonrisa alentadora. Aquí nadie se burla de los errores, le explicó Takoda, que observaba desde cerca. Aquí se aprende juntos. Isabel sintió un calor nuevo en el pecho. Era la primera vez que alguien no utilizaba sus fallas como motivo de humillación, sino como un punto de partida para crecer. A medida que pasaban las horas, Isabel fue notando algo más. Los apaches se movían como una sola familia. No había risas crueles ni miradas de desprecio. Había colaboración, respeto y orgullo compartido. Al caer la tarde, Takoda la llevó a un promontorio desde el cual se veía la extensión interminable de las montañas teñidas por el ocaso. Este es nuestro mundo, dijo, señalando el horizonte. No tenemos templos de piedra ni calles empedradas, pero tenemos la libertad de caminar erguidos. Aquí nadie es menos que otro. Isabel tragó saliva, conmovida por sus palabras. Miró hacia las montañas y por primera vez en su vida sintió que había un lugar donde ella también podía pertenecer. ¿Y si mi pueblo me busca?, preguntó con un hilo de voz. Takoda la miró con seriedad. ¿Tu pueblo o quienes te despreciaron?, respondió. Tú decides si sigues siendo prisionera de su rechazo o si eliges tu propio destino. Las palabras resonaron en su interior como un trueno. Isabel comprendió que la decisión que debía tomar no era simplemente dónde dormir esa noche, sino qué camino quería recorrer para el resto de su vida. Y en lo profundo de su corazón, algo le decía que quizás aquel guerrero y su gente eran el comienzo de una vida que siempre había deseado, pero que nunca creyó merecer. El amanecer en el campamento apache era distinto a todo lo que Isabel había conocido. No había campanas de iglesia ni voces ásperas llamando al trabajo, sino el canto de los pájaros, el crujir de la leña en las fogatas y las risas de los niños correteando descalzos por el pasto húmedo. El aire estaba impregnado de humo y tierra fresca, una mezcla que a Isabel le resultaba extraña, pero curiosamente acogedora. Takoda ya estaba de pie, afilando la punta de su lanza con movimientos tranquilos y seguros. La primera luz del día iluminaba su rostro curtido y las cicatrices en su pecho, recordatorios silenciosos de una vida de batalla. Isabel lo observaba con cautela, preguntándose qué clase de hombre podía cargar tanto peso en la piel y aún así mirar con tanta calma al horizonte. Una de las mujeres, Niyol, se le acercó con un cuenco de barro lleno de atole caliente. Isabel lo recibió con manos temblorosas y murmuró un gracias apenas audible. Niyol le sonrió, y ese gesto sencillo le arrancó a Isabel una emoción profunda. Era la primera vez en años que alguien le ofrecía algo sin desprecio ni condición. Después del desayuno, Takoda le indicó que lo acompañara. Caminaron hacia un claro donde varios hombres se preparaban para salir de cacería. Algunos afilaban cuchillos, otros revisaban las cuerdas de sus arcos. Isabel se sintió fuera de lugar, una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Hoy tendrás tu primera prueba, dijo Takoda con voz firme aunque no dura. Si vas a vivir entre nosotros debes demostrar que puedes aprender y aportar. Isabel tragó saliva. No sabía de qué se trataba, pero asintió con la cabeza. Takoda le entregó un pequeño cuchillo de piedra. No era un arma para pelear,
sino una herramienta de trabajo. La llevó hasta un grupo de mujeres que recogían raíces y plantas cerca del río. «Ayudarás a recolectar y a preparar lo que se necesita para el invierno», explicó él. «No es tarea fácil, requiere paciencia, fuerza y voluntad». Isabel se arrodilló junto a Niyol y otra mujer de la tribu. Sus manos torpes luchaban contra la tierra dura y al principio apenas lograba arrancar unas pocas raíces. El sudor corría por su frente y la frustración comenzaba a apoderarse de ella. El eco de las viejas burlas de su pueblo resonaba en su cabeza. «Torpe, inútil, no sirves para nada». Pero entonces la voz serena de Niyol rompió su tormento interno. «Nadie nace sabiendo. La tierra enseña a quienes escuchan con paciencia». Esas palabras le dieron fuerzas. Isabel respiró hondo, se limpió el polvo de las manos y volvió a intentarlo. Esta vez con más cuidado logró desenterrar una raíz entera sin romperla. Niyol le dedicó una sonrisa aprobatoria. Takoda, que la observaba desde cierta distancia, asintió con satisfacción. Él sabía que la prueba no era realmente física, sino espiritual. Quería ver si aquella muchacha acostumbrada al rechazo tenía el coraje de enfrentarse a sus propios fantasmas y no rendirse. Las horas pasaron lentamente, pero Isabel no se detuvo. Cuando el sol estaba en lo alto, había reunido un pequeño montón de raíces y hierbas que, aunque modesto, era el fruto de su esfuerzo. Se sentía agotada, pero al mismo tiempo orgullosa. Al caer la tarde, la tribu se reunió alrededor del fuego para compartir la comida. Las raíces que Isabel había recogido fueron usadas en el guiso que todos comieron. Ella las miraba en el cuenco con una mezcla de sorpresa y emoción. Por primera vez, algo que salía de sus manos servía para alimentar a otros. Takoda se sentó a su lado. «Hoy diste un paso», le dijo con voz grave, «pequeño pero importante. Aquí, nadie es inútil si tiene voluntad de aprender». Isabel lo miró con los ojos brillantes. No estaba acostumbrada a escuchar esas palabras. Se le escapó una sonrisa tímida, casi infantil. Pero la calma duró poco. Esa misma noche, mientras la tribu dormía, unos jinetes se acercaron al campamento. Eran hombres del pueblo, armados con antorchas y palos. El fuego iluminaba sus rostros tensos, llenos de rabia. Buscaban algo o a alguien. Takoda se levantó de inmediato, alertado por el ruido. Su lanza brilló a la luz de las llamas, mientras se adelantaba para enfrentar a los intrusos. Isabel, con el corazón desbocado, entendió en ese instante que su prueba no había terminado. Apenas estaba comenzando. Las sombras danzaban en torno al campamento mientras las antorchas iluminaban los rostros tensos de los hombres del pueblo. Eran 5, tal vez 6, todos montados en caballos nerviosos que resoplaban al sentir la tensión en el aire. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y furia. No habían venido en busca de comercio ni de diálogo, habían venido a reclamar. Takoda avanzó unos pasos, interponiéndose entre ellos y el resto de la tribu. Su lanza firmemente sujeta parecía prolongación de su brazo. El fuego de las antorchas reflejaba las cicatrices de su pecho, recordando a todos que no era un hombre que temiera al combate. Isabel, al escuchar el galope y los gritos, salió sobresaltada de la choza improvisada donde descansaba. Su corazón se encogió al reconocer a algunos de los rostros. Eran hombres de su propio pueblo, los mismos que se habían burlado de ella en la plaza, los que habían permitido y celebrado su humillación. Uno de ellos, el más corpulento, alzó la voz con arrogancia. «Venimos por la muchacha», rugió, señalando a Isabel con un dedo tembloroso. «Es una de los nuestros y no puede quedarse con ustedes». Un murmullo recorrió a los apaches. Las mujeres sujetaron a sus hijos y los apartaron detrás de ellas, mientras algunos guerreros más jóvenes tomaban sus armas. La tensión crecía como una cuerda a punto de romperse. Takoda dio un paso al frente, sus ojos como dos brasas encendidas. «Ella no es tuya», dijo con voz grave y serena, «no es propiedad de nadie».
El hombre rió con desprecio, pero había un dejo de nerviosismo en su carcajada. Siempre ha vivido entre nosotros. Isabel, con el corazón desbocado, sintió que las miradas se clavaban en ella. Un torbellino de emociones la invadió, miedo a volver con aquellos que siempre la despreciaron, pero también temor a ser la causa de un enfrentamiento entre Takoda y los suyos. El guerrero apache volvió a hablar, esta vez con un tono más duro. Si en tu pueblo la trataste como basura, entonces no tienes derecho a reclamarla. Aquí es libre. Las palabras resonaron en la noche como un trueno. Los hombres se miraron entre sí desconcertados. No esperaban resistencia tan firme, mucho menos en defensa de alguien a quien ellos consideraban indigna. El corpulento hombre apretó los dientes y bajó de su caballo, intentando mostrar valentía. Caminó unos pasos hacia adelante y levantó el palo que llevaba en la mano. Entonces habrá sangre, espetó. El ambiente se tensó de inmediato. Los jóvenes apaches tensaron sus arcos, listos para disparar. Las mujeres abrazaron a sus hijos y los ocultaron tras las tiendas. El fuego de las antorchas iluminaba las caras crispadas, y el silencio era tan denso que se podía escuchar la respiración agitada de todos. Isabel, temblando, corrió unos pasos y se interpuso entre Takoda y los hombres del pueblo. «No», gritó con la voz quebrada, «basta». Los dos bandos quedaron sorprendidos. Nadie esperaba que aquella joven, siempre frágil y callada, se atreviera a alzar la voz. Con lágrimas en los ojos miró directamente al hombre corpulento. «¿Ahora vienes a buscarme?», preguntó con rabia contenida. «Cuando me humillaste frente a todos, cuando me dejaste caer en la plaza, cuando reíste mientras me tiraban al suelo, entonces no importaba. No fui de ustedes cuando me despreciaban». El hombre quedó mudo, incapaz de responder. La verdad de sus palabras lo atravesó como una lanza invisible. Isabel respiró hondo, con el pecho agitado, y añadió: «Aquí por primera vez me miran como persona. Aquí por primera vez soy algo más que una burla. Si debo elegir, me quedo». Los murmullos se extendieron entre los apaches, y hasta algunos de los hombres del pueblo bajaron la mirada avergonzados. Takoda dio un paso adelante, poniéndose nuevamente entre Isabel y los intrusos. «La escucharon», dijo con firmeza. «Ella eligió». El corpulento hombre retrocedió unos pasos, tragando saliva. Sus compañeros, viendo que la determinación de Takoda y de la tribu era inquebrantable, comenzaron a retroceder también. No tenían el valor ni las armas suficientes para iniciar una batalla que sabían perdida. Finalmente, montaron de nuevo sus caballos y, sin más palabras, se alejaron hacia la oscuridad del camino. Las antorchas se fueron apagando poco a poco en la distancia, hasta que solo quedó la luz cálida de la fogata en el campamento. Isabel cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No podía creer lo que acababa de hacer. Había enfrentado, con palabras, a quienes la habían destruido durante toda su vida. Takoda se inclinó junto a ella, colocó una mano sobre su hombro y le dijo en voz baja: «Hoy naciste de nuevo». Isabel lo miró con los ojos llenos de gratitud y supo con certeza que ya no había marcha atrás. Su lugar estaba allí, entre los apaches, junto al guerrero que le había enseñado que la dignidad no se pide, se reclama. Los días siguientes a la confrontación con los hombres del pueblo se sintieron como un nuevo amanecer en la vida de Isabel. El miedo constante que había cargado en su corazón desde niña parecía disiparse poco a poco, reemplazado por una sensación de calma que nunca había conocido. En el campamento apache ya no la miraban como a una extraña, sino como a alguien que había tomado una decisión valiente: quedarse. Las mujeres le enseñaban a moler el maíz, a preparar el cuero y a tejer fibras para fabricar mantas. Los niños, al principio tímidos, comenzaron a correr hacia ella con risas, como si la aceptaran sin prejuicios. Por primera vez, Isabel sintió que su presencia era bienvenida, que sus manos, aunque torpes, podían aprender y ser útiles. Takoda la observaba en silencio, con la misma paciencia con la que un maestro vigila el crecimiento de un árbol joven. No le imponía tareas imposibles, ni la trataba con condescendencia. Simplemente estaba allí, dispuesto a guiarla cuando era necesario y a dejarla equivocarse cuando debía aprender sola. Esa actitud la fortalecía cada día más.
Una tarde, mientras el sol teñía de dorado las colinas, Niyol, la mujer de trenzas largas que se había convertido en su amiga, le enseñó a encender un fuego con piedras y yesca seca. Isabel tardó en conseguirlo, pero cuando la primera chispa se convirtió en llama, los ojos se le llenaron de lágrimas. No por el fuego en sí, sino porque aquella pequeña victoria era un símbolo. Había pasado de ser la mujer inútil y humillada a alguien capaz de sostener la vida de una comunidad. Sin embargo, esa paz no duraría mucho. Una mañana antes del amanecer, un explorador de la tribu llegó jadeando al campamento. Traía malas noticias. En los límites de las colinas, un grupo de hombres armados, más numerosos que los que habían aparecido antes, se estaba reuniendo. No eran cazadores ni comerciantes, sino campesinos del pueblo y de aldeas cercanas, armados con palos, cuchillos y escopetas viejas. Habían decidido que permitir a un apache llevarse a una mujer cristiana era una ofensa que no tolerarían. La noticia se propagó como un relámpago. Las mujeres empezaron a recoger a los niños, los hombres prepararon arcos, flechas y lanzas, y el campamento se llenó de un silencio denso cargado de expectación. Isabel escuchó todo con el corazón encogido. El mismo pueblo que la había despreciado ahora levantaba armas para recuperarla, no por cariño ni por justicia, sino por orgullo herido. Takoda la encontró sentada junto al río, con las manos temblando. «Vendrán pronto», dijo ella con voz apagada. «Sí», respondió él, con la serenidad de quien ya ha visto demasiadas batallas, «y tú debes decidir si te escondes o si caminas junto a nosotros». Isabel lo miró, sorprendida. «¿Quieres que luche?». Takoda negó suavemente con la cabeza. «No con armas», respondió, «pero tu voz es más fuerte de lo que crees. Cuando llegue el momento tendrás que usarla». Esas palabras la dejaron pensando. ¿Qué podía hacer ella contra un ejército de odio? ¿Qué valor tenía su voz frente a lanzas y escopetas? Esa noche, mientras todos se preparaban para el posible ataque, Isabel caminó sola entre las tiendas. Miró a las mujeres que la habían acogido, a los niños que la seguían con sonrisas, a los hombres que confiaban en Takoda como líder, y comprendió que ya no era la sombra del pueblo, era parte de una familia que la había recibido sin exigir nada a cambio. Cuando el amanecer llegó, los gritos de los campesinos resonaron en la distancia. El humo de sus antorchas anunciaba que venían decididos a enfrentar a la tribu. Los apaches formaron una línea de defensa en el borde del campamento. Takoda se adelantó, erguido con la lanza en alto. Isabel, sin pensarlo, caminó detrás de él, con el rostro firme aunque el corazón le golpeara con fuerza. El líder de los campesinos gritó con furia: «Devuélvanos a la mujer, o no quedará piedra en pie en este lugar». Todos los ojos se posaron en Isabel, y en ese instante comprendió lo que Takoda le había dicho. Su voz debía ser su arma. Respiró hondo, dio un paso adelante y con todas las fuerzas de su corazón gritó: «No volveré con ustedes. Me despreciaron toda mi vida, me humillaron, me hicieron sentir menos que nada. Aquí encontré respeto, aquí encontré dignidad. Si quieren llevarme, tendrán que hacerlo sobre mi cadáver». El eco de sus palabras retumbó en la colina. Los campesinos se miraron entre sí, confundidos, dudando. Nunca habían escuchado a Isabel hablar con tanta fuerza. Nunca imaginaron que aquella muchacha temblorosa pudiera desafiarles abiertamente. Takoda la miró con orgullo, y los guerreros apaches tensaron aún más sus arcos, listos para defenderla. El momento de la verdad había llegado. El aire estaba cargado de tensión. El humo de las antorchas levantadas por los campesinos se mezclaba con la bruma del amanecer, creando una escena espectral en la frontera del campamento apache. Los hombres del pueblo, con los rostros enrojecidos por la ira y la vergüenza, se mantenían firmes en sus caballos y en pie de guerra, agitando palos, cuchillos oxidados y escopetas viejas. Frente a ellos, los apaches aguardaban en silencio. No eran tantos como los invasores, pero su postura lo decía todo. Estaban preparados para defender hasta el último rincón de su tierra. Las lanzas y arcos se mantenían tensos, los cuerpos erguidos, los ojos fijos en el enemigo. Entre ellos Takoda, con su lanza elevada y el rostro firme como piedra, proyectaba una fuerza que imponía respeto.
Isabel permanecía a su lado. Aunque sus piernas temblaban, no retrocedía. Aún sentía la adrenalina recorriéndole las venas tras haber gritado su verdad frente a todos. Esa valentía recién nacida la mantenía erguida, desafiando a quienes durante toda su vida la habían reducido a una sombra. El líder de los campesinos, un hombre de voz ronca y mirada endurecida, alzó la escopeta al cielo y disparó al aire. El estruendo retumbó en el valle, haciendo que los caballos se agitaran y que algunos niños en el campamento apache lloraran. Última advertencia, vociferó con furia, devuélvanos a la mujer o lo pagarán con sangre. Takoda no se inmutó, dio un paso al frente, apoyó el extremo de su lanza en el suelo y con voz firme y clara respondió, ella eligió, si tocan un solo cabello de su cabeza, este suelo beberá la sangre de quienes intenten arrebatárnosla. Un murmullo recorrió a los campesinos. Algunos dudaban, otros gritaban insultos, intentando acallar su propia inseguridad. Pero antes de que la confrontación estallara, Isabel, con el corazón en la garganta, volvió a alzar la voz. Me despreciaron toda mi vida, gritó con fuerza, señalándolos con el dedo. Nunca fui una de ustedes. Hoy soy libre y nadie me arrebatará eso. El eco de sus palabras sacudió a ambos bandos. Para los campesinos fue un golpe directo al orgullo. No soportaban que aquella mujer, a la que siempre habían tratado como nada, ahora los enfrentara con dignidad. Para los apaches fue un grito de pertenencia, una declaración de que ella ya era parte de su gente. El líder de los campesinos se enrojeció de ira. Con un gesto brusco ordenó el avance. Los primeros hombres se abalanzaron hacia el campamento con palos y machetes en alto. Los caballos relincharon y el estruendo de sus cascos levantó una nube de polvo. Entonces, los arcos apaches silbaron en el aire. Flechas rápidas y certeras se clavaron en la tierra frente a los invasores, obligándolos a detenerse. Era un mensaje claro, un paso más y no habrá advertencias. El choque era inminente. Takoda levantó la lanza y gritó en su lengua ancestral. Los guerreros respondieron con un rugido que retumbó en las montañas, un grito tan salvaje que hizo vacilar a los campesinos. Isabel, viendo que la violencia era inevitable, corrió hacia el frente, extendiendo los brazos. «Basta», exclamó con voz desgarrada, «no quiero más odio». El silencio cayó de golpe. Los hombres del pueblo la miraban incrédulos, los apaches con expectación. «¿No se dan cuenta?», continuó ella, con lágrimas corriendo por su rostro. «Nunca me quisieron, nunca me defendieron. Y ahora que otro me ofrece dignidad, pretenden arrebatarme lo único verdadero que tengo». Sus palabras calaron hondo en más de uno. Algunos campesinos bajaron sus armas, avergonzados. Otros, en cambio, apretaron con más fuerza sus machetes, cegados por el orgullo y la ira. El líder, furioso, cargó hacia adelante con un rugido. El caos estalló. Los apaches se movieron como uno solo. Lanzas y flechas repelían los ataques con precisión mortal. El choque fue breve pero intenso. El sonido del metal contra la madera, los gritos de rabia y el silbido de las flechas llenaron el aire. Takoda se enfrentó directamente al líder, esquivando el machete con movimientos ágiles. Con un golpe certero de su lanza, lo desarmó y lo lanzó al suelo. El hombre quedó tendido, jadeante, humillado ante los suyos. El resto de los campesinos, viendo a su líder derrotado y a Isabel firme detrás de Takoda, empezaron a retroceder. El miedo se impuso sobre la rabia. Uno a uno, fueron bajando las armas, recogiendo a los heridos y retirándose en silencio, dejando tras de sí un camino marcado por la derrota. El campamento quedó en calma, iluminado solo por las hogueras y los suspiros de alivio. Isabel, aún temblando, se dejó caer de rodillas. Había enfrentado a quienes la odiaban, había gritado su verdad y había visto cómo la tribu luchaba para protegerla. En ese instante, comprendió que no había vuelta atrás. Ya no pertenecía al pueblo que la despreció, sino a los hombres y mujeres que habían defendido su dignidad. Takoda se inclinó junto a ella, le levantó el rostro con una mano y dijo con voz serena: «Hoy no solo fuiste defendida, hoy fuiste guerrera».
Las lágrimas de Isabel se mezclaron con una sonrisa. Por primera vez en su vida, alguien la veía como algo más que un peso, la veía como una mujer digna, valiosa, capaz de luchar por sí misma, y mientras el fuego crepitaba, supo que su destino estaba sellado entre aquella gente que le había dado lo que siempre le negaron, un hogar. La batalla había quedado atrás, pero el eco de los gritos y el olor del humo aún flotaban en el aire. El campamento se mantenía en calma, iluminado por las hogueras que ardían como testigos de la victoria. Los niños dormían abrazados a sus madres, los hombres conversaban en voz baja mientras cuidaban las armas y las mujeres curaban las heridas de los que habían peleado. En medio de todo, Isabel permanecía en silencio, sentada junto al río que corría cercano al campamento. El agua reflejaba la luna llena, clara y poderosa, como si los cielos hubieran decidido bendecir la tierra después de tanta violencia. Se miró las manos. Eran las mismas que durante años habían sido señaladas con desprecio, las mismas que se habían aferrado al vacío de un cesto roto en la plaza de su pueblo. Pero ahora esas manos habían trabajado la tierra, habían encendido fuego, habían recogido raíces para alimentar a una tribu y sobre todo habían sostenido el valor suficiente para desafiar al mundo que la despreciaba. Takoda se acercó en silencio, como solía hacerlo sin necesidad de anunciarse. Se sentó a su lado y miró el reflejo de la luna en el agua. «Hoy cambió tu destino», dijo en voz baja, con una serenidad que lo envolvía todo. Isabel asintió. Sentía que sus palabras eran verdad. No había cadenas invisibles que la ataran ya al pueblo donde creció entre burlas. No más lágrimas escondidas, no más silencios que la reducían a nada. «Nunca pensé que pudiera sentirme libre», susurró ella, con la voz quebrada. «Toda mi vida fui la sombra de alguien más». Takoda la miró con aquella intensidad que tanto la conmovía. «Las sombras existen porque hay luz», respondió. «Solo hacía falta que alguien te recordara que también puedes brillar». Ella bajó la vista, con lágrimas cálidas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de renacimiento. En los días que siguieron, la vida en la tribu retomó su curso. Isabel trabajaba junto a las demás mujeres, aprendiendo cada vez más. Sus pasos ya no eran torpes, sus manos ya no temblaban. Los niños la buscaban para que les contara historias, y hasta los ancianos, que rara vez mostraban emoción, reconocían en ella la fuerza de alguien que había vencido a su propio destino. Una tarde, Niyol la tomó de la mano y la llevó al centro del campamento. Allí, los ancianos se reunieron en torno al fuego y pronunciaron palabras solemnes en su lengua. Takoda tradujo después: «Dicen que ya no eres forastera, eres hermana». Isabel lloró al escuchar aquello. Nunca antes había pertenecido a ningún lugar. Ahora, en cambio, tenía un hogar, una familia, un pueblo que la veía como igual. El recuerdo de su antigua aldea seguía vivo, pero ya no dolía como antes. Sabía que allí nunca habría encontrado amor ni respeto, y sin embargo en la crudeza de ese rechazo había nacido la fuerza que la llevó hasta los apaches, hasta Takoda, hasta la vida que ahora abrazaba. Una noche, mientras las estrellas cubrían el cielo como un manto infinito, Takoda se acercó a ella. En sus manos llevaba una pequeña pieza de cuero trenzado, adornada con cuentas de hueso. «Esto es para ti», dijo. «No como prenda de guerra, sino como símbolo de familia». Isabel lo tomó entre sus dedos y sintió que aquel objeto pesaba más que cualquier tesoro. Era el reconocimiento de que había dejado de ser la mujer despreciada para convertirse en alguien valiosa, parte esencial de un todo. Takoda la miró y añadió: «No te rescaté en la plaza solo por compasión. Te defendí porque vi en ti lo que los demás no podían ver, una fuerza que ni tú misma conocías». Isabel lo abrazó entonces, con el corazón latiendo fuerte, agradecida por cada palabra, por cada gesto, por haberle mostrado un destino distinto.
Y mientras las llamas del fuego crepitaban y el viento nocturno acariciaba las colinas, comprendió que la vida, a veces cruel y despiadada, también sabía sorprender con regalos inesperados, porque de las cenizas de la humillación había nacido una mujer nueva, porque donde antes hubo sombra, ahora había luz, y porque en aquel campamento apache, al pie de las montañas eternas, Isabel encontró lo que toda su vida le había sido negado: dignidad, libertad y un hogar al que por fin podía llamar suyo.